Está bendecida ya. Gracias porque sale de tu boca, Señor, en esta noche. Yo me dejo usar para que salga palabra de vida a través de mis labios, que son tus palabras, Espíritu Santo, para glorificar a Cristo como siempre lo haces, para exaltar este nuevo pacto, para exaltar la nueva creación en Cristo Jesús, para exaltar a tu iglesia, para exaltar tu nombre y para exaltarte a ti, Cristo, como el todo en todos, para que todo sea lleno de tu plenitud y todo sea lleno de ti, maravilloso Cristo, glorioso. Gracias, permitimos que tú reines, Señor, en tu cuerpo que somos tu iglesia. Permitimos que tú seas el Rey, Señor, que tú gobiernes. Esa es la idea de renovar el entendimiento y transformar el alma continuamente con la palabra de gracia, Señor. Gracias, gracias, maravilloso, porque tú nos ayudas, Cristo glorioso. Tú que fuiste impartido en la iglesia, Señor, ahora tú estás operativo a través de aquellos que disponemos, que tú nos uses, aquellos que estamos dispuestos a ser formados y que tú seas formado, Señor, en cada uno de nosotros, para que ser conformados, transformados y conformados a tu imagen, para ser y operar como tú aquí en la tierra, Señor. Gracias, precioso Cristo, tú eres la cabeza de la iglesia, nuestro guía, nuestro maestro. Gracias, Espíritu Santo, porque tú cada día, Señor, podemos ver tu manifestación de gloria, siempre exaltando a Jesús, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el Espíritu, sabiduría y de revelación que pidió el apóstol Pablo, Señor, para que sean alumbrados. Sea alumbrado nuestro entendimiento, Señor, para que podamos conocer cuáles son las riquezas de tu gloria y cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Espíritu, sabiduría y revelación, y se alumbra el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la mente de Cristo que ya poseemos. En el nombre de Jesús la declaramos operativa el día de hoy para entender estos principios espirituales eternos, para entender tu propósito, ese propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, y entender cuál es tu voluntad para con nosotros, cuál fue tu perfecta voluntad para esta humanidad y tu perfecta voluntad, esa maravillosa voluntad que hiciste en tu Hijo Jesucristo. Y te adoramos, Señor, en ese día, te exaltamos. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tenemos los sentidos ejercitados, Señor, cada día en el conocimiento tuyo, para poder entender aquello que la mente aún todavía no puede comprender. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para entender esta nueva creación en Cristo Jesús. Agradecidos por tu protección divina, porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, porque hay alimento, vestido, bebida en nuestras casas. Gracias, Señor. Gracias porque esas añadiduras ya están suplidas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que se llama, sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos aquí presencialmente, y bienvenidos cada persona que nos va a ver o nos sigue a través de estos medios de comunicación de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, que son los Facebook de la congregación, en los cuales estamos compartiendo la palabra, y también compartimos con los diferentes grupos donde estamos suscritos también la palabra de gracia, la palabra de fe, para que pueda llegar a ellos este conocimiento. Son todos bienvenidos. Bienvenidos cada persona que nos ve de la República Mexicana, de cada ciudad, población o estado, y cada persona que nos ve de los distintos países también donde se vayan a conectar, sea de manera directa o diferida, de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica y de cualquier otro continente, personas que nos vayan a ver, así como también que nos vayan a ver a través de la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Son todos bienvenidos. Ok, pues continuamos con el tema. ¿Cómo se llama el tema, Michelle? Vacas sagradas. Estamos viendo el tema que se llama, es la introducción a vacas sagradas. Prácticamente vacas sagradas, bueno, introducción que compone el propósito eterno y la voluntad de Dios, o el propósito y la voluntad de Dios, es lo mismo. Eso compone el tema de introducción, lo que quiere decir que este tema solamente nos va a dar el parámetro para poder llegar a los subtemas que vamos a ver de manera independiente, como
la triste historia de Job, como el aguijón del apóstol Pablo, como diferentes temas, como algunos que dicen que Dios endurece el corazón, otros que hablan de una soberanía arbitraria de Dios, etcétera, etcétera. Vamos a ver esos subtemas posteriormente. Lo importante es primeramente, o esos temas donde dicen Dios castiga, y Dios te castiga con enfermedades, con muertes de familiares, con la muerte de hermanos en Cristo. Entonces, ese tipo de temas, en cierta manera, que son muy comunes en la iglesia cristiana, de lo que se esté hablando de ellos, esos subtemas que vamos a ver de vacas sagradas, textos bíblicos mal interpretados, que no han ayudado a la iglesia de Cristo a permanecer más tiempo sobre la tierra. Estamos hablando del sozo, es decir, la salvación, pero más del sentido espiritual, la salvación por lo cual Él pagó el precio para librarnos de la esclavitud del pecado. Estamos viendo la palabra sozo en el sentido de salvación de peligros temporales, y la pregunta clásica que vamos a hacer, o que siempre el objetivo que queremos lograr con este tema es uno, y es una pregunta que nos debemos hacer, yo creo todos, ¿no? O sea, porque muchos a veces no entienden muchos la voluntad de Dios, no entienden el propósito de Dios que hizo en Cristo, y no entienden y le llaman misterios de Dios cuando suceden cosas que están fuera del alcance del pensamiento humano. Cuando muere alguien, o sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, si toda la iglesia cristiana es templo del Espíritu Santo, tiene a Cristo, son nacidos de nuevo, pasaron de muerte a vida, Dios los libró de las tinieblas y los trasladó a su reino de luz? Entonces, y Cristo habita unido a ellos, ¿por qué entonces, hermanos en Cristo de la iglesia o de la nueva creación, vaya en Cristo Jesús, por qué están muriendo físicamente hablando antes de tiempo? O sea, esa es la pregunta que queremos resolver en este tema de vacas sagradas. ¿Por qué están muriendo los creyentes antes de tiempo? Y obviamente que queremos llegar a la conclusión, uno, de que no es el Señor que se los lleva antes de tiempo, ¿okay? No es el Señor, no es Cristo, no es el Padre, y menos el Espíritu Santo, no son quienes se llevan a las personas o los destruyen o destruyen su cuerpo antes de tiempo, no es el Señor. Esa es una de las cosas esenciales a las cuales queremos llegar. No es el Señor el que se los lleva. Ahora tenemos que a través de una de las cosas por lo cual se está errando el blanco en la iglesia cristiana, es porque no conocen el propósito eterno que Dios hizo en Jesucristo, y no conocen la perfecta voluntad del Señor que hizo y que corresponde a ese propósito eterno, en Cristo Jesús. Cuando no se conoce la voluntad del Señor, pues regularmente se tienen diferentes tipos de pensamientos acerca de Dios. Muchos pensamientos van en el sentido, bueno, que Dios te prueba con enfermedades. En otros casos Dios dice, pues Dios te envía las enfermedades. En otros casos dicen, pues que el instrumento que usa Dios es Satanás para educar, para enseñar, instruir y corregir a la iglesia. Pónganse a pensar qué retraso en el conocimiento acerca del propósito de la voluntad de Dios está la iglesia cristiana, por decir evangélica, pues, para que usted me entienda. Cristianos, pues son todos los que creen en Jesucristo, independientemente del sector al que pertenezcan. Pero ¿por qué hermanos que tienen a Cristo en su corazón y que ya son parte del cuerpo de Cristo, que son templo del Espíritu Santo, la esposa de Cristo, posicionados en los lugares celestiales juntamente con el Señor, que fueron rescatados de las tinieblas, se les depositó un nuevo espíritu unido al Espíritu de Cristo, tienen la naturaleza de Dios? O sea, ahí es donde dices, ¿por qué están muriendo antes de tiempo? Entonces, hay algo que los está afectando, y de eso estamos hablando aquí. Regularmente yo entiendo pues que muchas iglesias cristianas no hablen acerca de la participación que pudiese tener Satanás. Yo sé que muchos, y que a lo mejor no me van a escuchar después de este tema, pero bueno, vamos a dar base bíblica, sobre todo basados en el nuevo pacto, ¿okay? Es lo más importante. O sea, Satanás no tiene ninguna autoridad y poder sobre la iglesia. Eso es lo que quiero dejar bien claro, excepto el poder y la autorización que la iglesia le pudiese dar. ¿Sí me entienden? ¿Me está dando a entender? O sea, él no tiene inferencia, no tiene poder, no tiene autoridad sobre mi vida.
excepto la autoridad o la autorización que yo le pudiese, o que la iglesia de Cristo le pudiese dar a él, porque él fue despojado de toda autoridad, de todo señorío. Ya no hay aquel que dice el autor de los Hebreos que tenía el imperio de la muerte, ya no existe ese mentado hombre que tenía, ese ser que tenía el imperio de la muerte, que reinaba la muerte, y él tenía el imperio. Entonces ya no, en el nuevo pacto fue despojado de toda autoridad, señorío. Entonces la pregunta es, entonces si él fue despojado de toda autoridad, señorío, pero no fue eliminado. Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora la pregunta, la parte de destruir no significa que fue eliminado y desapareció de la faz de la tierra. O sea, a fin de cuentas él quedó en la tierra, ¿entendemos? Pero fue despojado de toda autoridad y señoría. Ahora, entonces, si muchos que creen que Satanás ya no tiene ningún poder o autoridad, si alguno no cree que tiene poder o autoridad, entonces ¿por qué mueren cristianos, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo? ¿Por qué mueren? Y la excusa más fácil es decir, bueno, si Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo, si los hermanos mueren, entonces es intervención divina, es decir, le echan la culpa a Dios y vuelven a caer en la misma ignorancia, pues. Entonces queremos salir de esa ignorancia. ¿Cuánto usted quiere salir de la ignorancia de eso? ¿Qué? Queremos salir de esa ignorancia porque muchos ministros ya no están enseñando que Satanás tiene autorización o autoridad. O sea, no tiene autoridad, solamente la autoridad que la iglesia permite darle. ¿Entendemos ahora sí? O sea, no tiene autoridad. O sea, hay maquinaciones de él, pensamientos o maquinaciones que meten en el alma no renovada, en el alma no transformada de los hijos de Dios. Ahí mete maquinaciones, ahí mete pensamientos, ahí mete doctrinas heréticas. Y toda doctrina herética, ¿qué cree? Dice el apóstol Pedro, ¿qué cree? Que es destructiva. Inclusive vamos ahí para entender un poquito todo esto, pues, para entender un poquito todo esto. Vamos a ver, por favor, ahí en la carta de no estamos dándole ni exaltando a Satanás, es lo primero que quiero dar a entender, lo primero que quiero darles a entender. Y segundo, Satanás no tiene nada en nosotros excepto la autorización que nosotros como iglesia de Cristo le podamos dar, es todo. De ahí en adelante no puede hacer nada. Bueno, y muchos dicen, bueno, es que no es Satanás el que está destruyendo a los hijos, ni es Dios. Y luego viene la de esta, bueno, es que son ellos mismos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que el principal problema son los hijos de Dios que no han transformado el alma. ¿Estamos de acuerdo? Que no entienden este nuevo pacto y esta nueva creación, que mezclan los pactos, que no entienden la naturaleza que portan y que están unidos a Jesucristo, que no entienden que fueron justificados, santificados, perfeccionados y que ahora son la esposa de Cristo y que Él es la cabeza que debe de gobernar a la iglesia. ¿Entendemos? Pero mientras Cristo no se ha formado en el alma de los hijos, ¿qué cree? Todavía hay una permisión que le podemos dar a Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque podemos ignorar cosas. Por ejemplo, alguien que cree, por ejemplo, que la enfermedad viene de parte del Señor. Esa es una de las peores herejías que pudiera haber, ¿no? Porque está en contra de lo que Él hizo en Cristo Jesús. Alguien que cree que la enfermedad proviene de Dios y que Dios los está probando con una enfermedad, pónganse a pensar, o que Dios usa la enfermedad como un instrumento de enseñanza. Imagínense cuando venga una enfermedad a su cuerpo, ¿qué va a pensar ese hijo de Dios? Pues que el Señor lo está enseñando, ¿no? Con un propósito. O sea, esa enseñanza tiene un propósito, esa enfermedad tiene un propósito, perdón. Esa enfermedad tiene un propósito, por lo cual Dios se las envió. Imagínense, entonces, ¿cuándo van a empezar a hablar por fe lo que ya se les proveyó por gracia, la herencia, que por sus heridas fuimos sanados? ¿Cuándo se va a mencionar?
Gracias, Señor, porque por tus heridas he sido sanado. Independientemente de esa circunstancia que se esté manifestando en mi cuerpo, yo creo que soy sano por tus heridas. Yo creo que llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario y que esa enfermedad desaparece de mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. También tomamos autoridad sobre la enfermedad y le decimos: salte, desaparece en el nombre de Cristo Jesús, porque eres ilegal en mi cuerpo. Y muchos que no entienden que la enfermedad, los que creen que la enfermedad viene de parte del Señor y que los está instruyendo con esa enfermedad, imagínense, se quedan callados. Pues dicen: pues si la enfermedad viene del Señor, pues la acepto, porque es parte de las pruebas que tengo que pasar en la tierra, luchas y pruebas. Imagínense qué ignorancia. Y luego cuando se muere el hermano, ¿qué cree? ¿Quién fue el culpable? ¿A quién le van a echar la culpa en el sepelio? Bueno, le van a echar la culpa a Dios, que con un propósito se lo llevó antes de tiempo y que ya tiene un rosal allá en su jardín. Por eso yo entiendo que hermanos en Cristo no me quieran ver en esta enseñanza, porque muchos creen que Satanás ya no tiene autorización ni autoridad para tocar a la iglesia. Pero lo que ellos no saben es que Satanás no tiene autorización ni autoridad excepto que la iglesia se la dé. Así de sencillo. Excepto que la iglesia le dé esa llave de autoridad para que los toque. ¿Y qué es lo primero? ¿Y en qué momento se da esa llave de autoridad? Cuando se ignora inclusive el pacto en el que estamos, cuando se ignora el propósito y la voluntad que Dios hizo en Cristo Jesús. Si no conocen la voluntad del Señor, pues ya no saben si lo que es tinieblas es bueno y lo que es luz es malo. Inclusive el profeta Isaías profetizó en Isaías capítulo, creo que es el 5, mire, profetizó esto en Isaías capítulo 5, versículo 20. Vean el profeta Isaías. O sea, lo que yo quiero llegar con esta serie de enseñanzas es que a la hora no digan que fue Dios el que se llevó el hermano, sea de la denominación que sea. Sea la denominación que sea, ¿no? Pueden ser pentecostales, bautistas, metodistas, sea la denominación que sea. Lo que quiero llegar con el objetivo de este tema es que no digan fue el Señor el que se lo llevó antes de tiempo porque ya necesitaba una flor en su jardín. Que no digan eso. O que el hermano ya cumplió el propósito por lo cual vino a la tierra. No queremos que digan eso. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, Isaías 5, versículo 20. Hay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, ¿qué creen? Tinieblas. Entonces, ¿quién dijo Cristo que era en la tierra? Yo soy la luz del mundo. ¿Sí o no? Y que hacen de las tinieblas luz. Es decir, lo que es malo, lo que es enfermedad, lo que es muerte prematura, lo que son circunstancias adversas, lo que es pobreza, ¿qué cree que le están llamando bueno? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahorita es muy común en la iglesia de Cristo estar diciendo que el Señor es el que propicia, utiliza inclusive los instrumentos, como el mismo Satanás lo utiliza como un instrumento para educar a la iglesia. Entonces dice, están llamándole a lo que es bueno, o sea, Dios es bueno, Salmo 100, y para siempre su misericordia. Dice versículo 5 que el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿no? Y luego, si vamos a la primera de Juan capítulo 1, por favor, también podemos ver una gran verdad. Ahorita, capítulo 1, por favor. Este es un mensaje que oyeron de Cristo Jesús. Y el mismo apóstol Juan nos lo aclara. Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Véale la instrucción, la enseñanza que les dio el Señor. Yo creo que se los dio cuando ya estaba resucitado. ¿Ok? Cuando anduvo 40 días con ellos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje que dice el apóstol Juan? Y que no nada más han oído, sino es el mensaje que anunciamos. ¿Quiénes? Pues los discípulos del Señor. ¿Cuál era el mensaje que ellos habían oído y anunciaban? Dios es ¿qué? Luz.
Pero hay personas que están haciendo de Dios, que es luz, tinieblas, porque le están atribuyendo, están dándole atributos que no le corresponden, es decir, atributos de maldad al Señor. Es decir, lo tratan como asesino, lo tratan como destructor, lo tratan como que envía las enfermedades, lo tratan que se lleva a los hijos antes de tiempo, los trata que, etcétera. Entonces, si hacen dijo el profeta Isaías, hay de lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. O sea, a lo bueno le están diciendo malo. Que hacen de la luz tinieblas, es decir, Dios es luz, y están haciendo de lo que es luz, es decir, el Señor, están haciendo tinieblas. ¿Entendemos? Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz. ¿Y qué cree? No hay tinieblas en él. Él no tiene relación con la oscuridad, no tiene relación con el pecado, no tiene relación con lo malo, no tiene relación con la muerte, no tiene relación con los asesinatos del Antiguo Testamento, no tiene relación. Aquel que diga que de Dios proviene lo bueno y lo malo solamente es ignorancia, mi hermano. Ignorancia pura de la voluntad y el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Y lo digo con todo respeto, yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo. Pero ¿qué cree? Algo sí tengo bien claro: el Señor nunca te va a probar con cosas malas, nunca. Eso lo tengo bien claro y estoy bien firme en ello. ¿Entendemos? El Señor nunca nos va a probar con cosas malas, ni va a utilizar, es más, no va a utilizar la materia y la oscuridad para poder educar a sus hijos. Él utiliza, que cree, su palabra, porque su palabra es vida y medicina. Él utiliza su palabra, que es vida, para educarnos, para instruirnos, para exhortarnos, para edificarnos. Él nunca va a utilizar las tinieblas. Qué lamentable que haya lugares donde enseñen que todavía utiliza la materia oscura para poder educar a sus hijos. Qué lamentable. Y le digo, yo soy un aprendiz, estoy aprendiendo todos los días de muchos maestros, pero hay algo que sí tengo bien firme: Dios es luz y en Él no hay tinieblas, nada de tinieblas, en Él no hay tinieblas, no tiene relación el Señor con las tinieblas, así de sencillo. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros aquí entonces? Que puede entrar una voz diferente, así como fue persuadida nuestra hermana Eva, que era un simbolismo, tipo y figura de la iglesia. Si dice que ella fue persuadida y fue engañada, fueron engañados. Dice el apóstol Pablo: me temo ahora que ahora sus sentidos sean totalmente, que sean persuadidos en sus sentidos y sean engañados, así como fue engañada Eva. O sea, todavía tiene una participación, sí, cuando hay ignorancia en el pacto en el que estamos, cuando hay ignorancia del propósito y la voluntad del Señor. Entonces todavía esa ignorancia, ¿qué cree? Permitimos esa participación de las tinieblas. O sea, entonces, ¿cómo podemos justificar que una persona murió en un avionazo? O sea, ¿fue el viento que corrió de más? ¿Fue la coincidencia? ¿Qué fue? ¿Fue el avión que exactamente en ese momento falló? ¿Qué fue? Y ahí caemos a la conclusión, en primer lugar, que no fue el Señor. ¿Usted cree que el Señor ande moviendo circuitos electrónicos de un avión para poder estrellar a un hijo de Él aquí en la tierra? ¿Usted cree que el Señor tenga esa maquinación? Porque es una maquinación eso. Es una maquinación satánica. Pero Él no tiene nada en la iglesia, ninguna autoridad o autorización, excepto que la autorización o la autoridad que la iglesia misma le da. Y hay espíritus engañadores, dijo el apóstol Pablo cuando le dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, que iba a haber espíritus engañadores. ¿Y qué es eso? Pues vienen siendo voces nada más, que pueden sugestionar, pueden ser doctrinas erradas, erróneas, falsas, herejías, que vienen a afectar y nos vienen a desviar del propósito y la voluntad del Señor aquí en la tierra. ¿Entendemos? Si todo Dios lo hizo en Cristo Jesús, por Él y para Él, para que Él lo llene todo, y si la perfecta voluntad fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, y si la perfecta voluntad fue Él para venir a apropiarse y a tomar su propia esposa, la iglesia, su cuerpo, ¿usted cree
Entonces, que si Él es luz, ¿usted cree que Él mismo va a estar destruyendo su propio cuerpo? Es como si dijese, Cristo ahora tiene, bueno, Cristo tiene un cuerpo, ¿sí sabía? Así como Jesús tuvo su cuerpo, Cristo tiene su cuerpo, que somos la iglesia. Ahora, ¿en qué momento el Señor Jesucristo anduvo de sádico, de masoquista? ¿En qué tiempo, en qué momento anduvo de masoquista el Señor Jesús? ¿Usted cree que se andaba con piedras dándose golpe en el dedo pequeño del pie derecho? ¿Usted cree que él se andaba golpeando el pie? ¿Usted cree que andaba Cristo así, Jesucristo cuando andaba sobre la tierra? ¿Usted cree que andaba golpeando su propio cuerpo? Entonces, ¿por qué muchos creen que Dios está golpeando su propio cuerpo aquí, el cuerpo de Cristo en la iglesia? Si lo único, el propósito es que Dios se manifieste a través del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Básicamente ese es el propósito por lo cual Dios constituyó todo un plan, un proyecto y un propósito. Que Cristo viniese a manifestarse para que Él fuera el todo en todos. Entonces ahí tenemos que llegar a este tipo de conclusiones. Tenemos que llegar a este tipo de preguntas, que no son preguntas difíciles de contestar, pues. ¿Por qué muere un creyente antes de tiempo? Y luego usted se pregunta, ¿cuánto es el tiempo, hermano? Pues lo que se basaban en el Salmo 90, decían que hasta los 70 y los más robustos hasta algo así, hasta 80, y muchos se basan en eso, porque el pueblo de Israel vivió hasta 80 años máximo. ¿Creen que ahorita la iglesia de Cristo tiene que vivir 80 años nada más? O sea, ¿de qué manera podemos ser libres? O sea, ¿de qué manera vamos a ser salvos? Se va a utilizar el sozo para la liberación de peligros temporales. Bueno, cuando entendemos realmente la posición de honor, de honra y de autoridad que tenemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, cuando le entendemos. Cuando no, imagínese que el que no tiene su autoridad, no entiende su autoridad y señorío, y dice, bueno, es que no valgo nada, no sirvo, soy un pecador, salvo por gracia, pues me rescató, y como le dijo a Pablo, bástate que te salvé. Nunca le dijo eso, pues. Entonces gente cree y se siente inferior y no entiende su posición en Cristo. Y Satanás se aprovecha de esa ignorancia, pues, de la ignorancia de los pactos, de la ignorancia de saber en qué pacto estamos, mi hermano. Se está aprovechando. Y luego los hermanos, ¿por qué murió tanto hermano en este tiempo que pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se llevó a un doctor prominente el Señor a los 30 años? Así se hizo una vez un hombre una pregunta en un libro, escribió. ¿Y por qué aquel borrachito de la esquina dura tantos años? Ah, pues es la soberanía de Dios. Se lleva a unos antes de tiempo y a otros después. ¿Por qué le atribuyen al Señor cosas donde no tienen nada que ver? Bueno, porque no entienden que hay una participación de un ser extra que no debe de tener nada en la iglesia, excepto la participación que la iglesia le da. Inclusive habla. ¿Por qué le habló a Cristo y lo tentó en Lucas capítulo 4 diciéndole, tírate de este pináculo del templo, tírate? Y le habló con Biblia, Y ahorita está hablando con Biblia a través de muchos ministros, ¿sabía? El problema es que muchos hablan por ignorancia, no se me entiende. O sea, no porque sean de mala fe ni nada, pero hablan de ignorancia. Inclusive Pedro habló, mire, en la segunda de Pedro, por favor. Ah, ok. Podemos seguir en vivo, pero nadie se puede conectar muy bien. No sé por qué. No. Bueno, pues no sé. No lo pares. Bueno, parece que alguien quiso bloquear ahí el video, como que no le pareció muy cuerdo que dijésemos que Dios es bueno y que en Él no hay tinieblas. No sé quién lo quiso ahí, o lo reportaron, a lo mejor, yo creo, ¿no? Imagínese a alguien que piensa que es herejía que digas que Dios es bueno y que en Él no hay tinieblas. Pónganse a pensar cómo está la iglesia de Cristo. Pero bueno, no sé por qué no se puede. Pero bueno, esos temas entendamos, son temas controversiales para una parte de la iglesia de Cristo,
Son controversiales porque, bueno, muchos creen que es el Señor operando en las tinieblas, utilizando las tinieblas para operar aquí en la tierra. Pero bueno, vamos a ver textos bíblicos y para poder entender un poquito más este tipo de cuestiones. Vamos a la segunda de Pedro, por favor, y vamos a ver ahí. Por favor, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. En el entendido, dice el apóstol Pedro, pero versículo 1, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces la pregunta es, ¿habrá falsos maestros? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá de vosotros falsos maestros. Entonces, habrá está en futuro, ¿verdad? Significa que se iban a introducir falsos maestros, o iba a haber en el futuro falsos maestros. Pero el problema de esos falsos maestros, o sea, cuando alguien es un falso maestro, dice el apóstol Pedro, bueno, cuando un falso maestro introduce encubiertamente herejías destructoras. Aquí hay dos cosas que yo quiero ver esenciales, ¿no? Dos cosas esenciales en este primer texto bíblico. Uno, que toda herejía es destructiva. Cuando un hijo y no estoy hablando que pierde la salvación, ni estoy hablando que se va al infierno, no, olvídese de eso. Estamos hablando que toda herejía es destructiva, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que puede destruir una herejía? La introducción de una herejía en un hijo de Dios. Una de las principales herejías del primer siglo, ¿qué cree que era? Por la introducción de la ley, de guardar la ley de Moisés en la iglesia gentil. Esa era una herejía que se estaba introduciendo en el primer siglo. Otros era el grupo agnóstico, creo que ya estaba ahí por ahí en operación, como cuando Juan lo dijo en la primera Juan capítulo 4. Aquellos que iban, dice que ya está el espíritu del anticristo operativo, pues decía el apóstol Juan, que ya está en operación. Y literalmente son aquellos que dicen que Jesucristo no iba a venir en carne. Ese es el espíritu del anticristo, es decir, iban a negar el sacrificio de Cristo, el sacrificio físico de Cristo. Eso estaba ya dicho desde el primer siglo, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, pero lo que yo quiero dejar bien claro aquí es que toda herejía es destructiva. ¿Qué es una herejía destructiva? Bueno, aquello que está en contra literalmente de lo que del propósito y la voluntad que Dios hizo en Cristo Jesús. Todo aquello que está en contra, ¿no? Esa es una herejía. Todo aquello que está en contra de lo que Dios hizo en Cristo Jesús, todo aquello que está en contra de este maravilloso y nuevo pacto, todo aquello que está en contra de la nueva creación, todo aquello que está en contra de ese propósito maravilloso eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, todo aquello que está en contra de Cristo, o sea, contra Cristo es anticristo, pues. Y el espíritu del anticristo, dijo Juan, que ya estaba en operativo en la iglesia del primer siglo, ya estaba en operación. Entonces, herejías destructivas iban a introducir, falsos maestros iban a introducir herejías destructivas, sí. Ahora, ¿qué es lo que puede destruir una herejía? ¿Qué es lo que puede destruir? El espíritu, ¿no? Son hijos de Dios, ya no puede destruir el espíritu, pero hay algo que sí podía destruir y afectar. ¿Qué es? Primeramente, afectar el alma, los pensamientos, el intelecto, ¿no? El pensamiento, el intelecto, el entendimiento del Hijo de Dios. Y una vez que afecta a la herejía, el entendimiento, ¿qué cree va como consecuencia? Bueno, pudiera haber una consecuencia física. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien que dice, es que Dios me tiene enfermo con un propósito y es que de algo me tengo que morir. Hay muchos cristianos así, ¿no? Y le pregunto a usted, hermano, ¿usted cuántos años piensa servir al Señor? Pues ya no sé si el Señor me va a llevar el año que entra, ¿eh? No sé, no lo sabemos, no tenemos la vida comprada. Antes de que sirvió la sangre del Cordero. Muchos no creen que tienen la vida comprada. No saben si van a vivir, si van a morir el día de mañana, y no saben de qué van a morir todavía, porque son hasta catastróficos en el sentido de pensar que son las peores muertes las que les corresponden a ellos. Entonces no saben. Por eso dice el apóstol Pedro que iba a haber falsos maestros que iban a introducir herejías destructivas, ¿no? Porque toda herejía es destructiva. Pero
Otra palabra muy importante significa encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Que puede ser una verdad o una verdad a medias, que regularmente es una mentira disfrazada de verdad, pues. ¿Sí me explico? Puede ser una mentira disfrazada de verdad. Y bueno, hay personas, digo sinceramente, no digo que no hay ministros, pastores que son sinceros, pues, en el sentido que son de buen corazón, de que quieren lo mejor, dar la mejor enseñanza para la iglesia que ellos ministran, o la parte de la iglesia que ellos ministran. No negamos el buen corazón. El problema es que el buen corazón no puede librar a alguien, sino el único que nos puede librar, que es el conocimiento pleno de Cristo Jesús y del propósito y la voluntad del Señor. El único que nos puede librar, nada más. Porque aquel que entiende que Dios hizo su propósito en Cristo Jesús, en el Hijo, para que Cristo el Hijo se manifestara, y Él es nuestra herencia literal. Entonces, si Él nos provee herencia, que es Cristo Jesús, ¿ustedes creen que Él va a andar viniendo a destruir a su propia iglesia? Al Hijo aquel que le dio la herencia, que era lo más grande que viene del universo, el Hijo. Dejar su deidad para venir a la tierra, ¿tendría alguna necesidad? Sin embargo, lo hizo por amor. Ahora, el mismo Dios que nos rescató de las tinieblas, ahora nos va a estar matando con las tinieblas. O sea, una enfermedad, un accidente, una muerte prematura de algo. No, mi hermano, es ignorancia, ignorancia de las Escrituras, ignorancia de este nuevo pacto, ignorancia de quiénes somos en Cristo, ignorancia de la obra terminada de Cristo en la cruz, ignorancia de quién es el Cristo, el cual habita en nosotros. Pero toda herejía va a ser destructiva. Entonces, ¿qué puede destruir la herejía? Bueno, cuando te llena la mente de pensamientos incorrectos, eso mismo vas a estar expresando. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice: no se hagan a la forma, al molde de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es Cristo en nosotros, que es la manifestación del Cristo eterno. Y el Cristo resucitado, ¿qué fue lo que el Cristo crucificado, qué fue lo que hizo? ¿Qué pagó? Y si no entendemos esto, mi hermano, no le echemos la culpa al Señor que cuando alguien muere antes de tiempo. No digamos que el Señor se lo llevó y lo tiene en su santa, y no digamos que se graduó, porque nadie se puede graduar a los 50, ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90. Bueno, ya después de los 90 ya gradúese. ¿Cuándo ha visto una persona graduada usted en la primaria? ¿Cuándo ha visto una persona graduada en la primaria? De una carrera. Dígame, ¿por qué cree que en las escuelas normales, por qué cree que hay primaria donde le enseñan las bases? ¿Por qué cree que hay luego una secundaria, luego una preparatoria, luego una profesional, luego la profesional o la licenciatura, luego hay una maestría y luego hay un doctorado? ¿Por qué cree que se tienen que estudiar tanto? ¿Por qué cree? Para llegar a una plena madurez, ¿no? De un buen conocimiento acerca de lo que quieren desarrollar aquí como seres humanos aquí en la tierra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted cree que sabrá más uno que tiene un doctorado que una licenciatura? Claro. ¿Usted sabrá que uno que tiene una licenciatura sabe más que uno que está en la primaria? ¿Sí o no? ¿Sí sabe más? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el ámbito espiritual, ¿usted cree que el Señor en la primaria, el hermano tenía 30 años y pues se convirtió a Cristo y a los 3 años estaba muerto el hermano? Y eso sucedió acá al noroeste del país, mi hermano. Un hermano que le cayó una máquina, manejaba máquinas, una máquina de esas que suben cosas en los supermercados, ¿ya lo has visto? De esas que suben peso. Pues le cayó la máquina encima y lo mató. Y tenía poco tiempo convertido. Ahora, ¿usted cree que el Señor se va a llevar a alguien en la primaria cuando ni siquiera ha pasado por la madurez de Cristo y la formación de Cristo? ¿Usted cree que el Señor antes de tiempo, ahora sí, y luego es muy clásico que digan, ¿sabe qué? Pues es que el hermano ya se graduó. Espérame, ¿cómo que se graduó en la primaria? Si le hacía falta secundaria, prepa, universidad, maestría y doctorado. Digo, hablando en el sentido común, pues nadie se va a graduar cuando tiene 3 años en la palabra. Nadie se va a graduar cuando tiene 10 años en la palabra. Nadie se va a graduar. No digamos que cuando un creyente en Jesús
muere, un hijo de Dios muere antes de tiempo, no digamos que se está graduando, no, es una mentira dicha en un funeral. Nadie se puede graduar ahí. Por eso yo creo que voy a morir después de los 90 años yo. ¿Suena jactancioso? ¿O creo porque soy saciado de larga vida? Si no entendemos estos principios espirituales, mi hermano, y si creemos que de las tinieblas Dios toma para poder tratar a sus hijos, estamos atrasados, o están atrasados más que nada, porque yo no creo eso. Ok, pero mire, vamos a ver cómo el Señor nos envía ejemplos. Cómo el Señor nos envía ejemplos. Primera carta a los Corintios capítulo, bueno, vamos a ver la primera carta a los Corintios capítulo 5. ¿Por qué murió esta persona? Primera carta a los Corintios capítulo 5. Ya es un caso ya bíblico. Obviamente los hermanos de los Corintios pues no eran lo más espirituales que pudiésemos decir, ¿no? Ni los más obedientes que pudiésemos decir, ¿no? Dice el apóstol Pablo: es cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea, fíjese, si no tiene participación Satanás, ¿por qué lo menciona el apóstol Pablo aquí? Y el tal sea entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, entonces significa que un acto incorrecto, no me quiero meter con cuestiones de pecado, porque yo en lo personal creo que el pecado no existe ya ahorita, pero hay personas que sí pudieran estar pecando, por decir sí, en el alma o en el cuerpo, aunque el pecado no exista, porque somos nueva creación, porque estamos unidos al Espíritu de Cristo, porque tenemos una nueva naturaleza, ¿ok? Pudiera alguien estar errando al blanco. Esto se llama errar al blanco, literal. Por eso la palabra pecado, no sé si es la jamartano o algo así, significa errar al blanco, en ese sentido, pues, o jamartí o jamartano, ok. Entonces es errar al blanco. Esta persona, ¿qué era lo que estaba haciendo? En primer lugar, errando en el propósito eterno, por lo cual no estaba participando para que el propósito eterno de Dios se cumpliera aquí, es decir, que Cristo fuese expresado a través de él. ¿Entendemos? No estaba funcionando ahí. No estaba funcionando. Segundo, podemos ver otra situación. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que tendría que ser entregado para destrucción de la carne? Significa que si esta persona, Efesios 4:27 dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Una vez que les habló su posición en Cristo, ya ahí les habló todo lo que eran en Cristo Jesús, ¿no? Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Efesios. Pero llegamos al capítulo 3 y luego dice la supereminente grandeza de su poder. Llegamos al capítulo 4 y luego ya le dice ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con esta persona? Cristo no estaba siendo formado en él, no estaba siendo Cristo expresado a través de él. ¿Estamos de acuerdo? No estaba. Entonces esta persona estaba errando al blanco, le estaba dando lugar al diablo. Y luego podemos decir, sí le está dando lugar al diablo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, si no tiene inferencia el diablo en la iglesia, ni tiene nada? Y yo creo que no tiene nada, más de la autorización que la misma iglesia le dé, nada más. Ahora, podemos decir, ¿esta persona le está dando lugar al diablo? ¿Sí o no? ¿O estaba Cristo operativo en él? Claro que le está dando lugar. Entonces, por eso Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, pudiese inferir en la destrucción de este cuerpo, sí, cuando ya su mente ha sido contaminada fuera de la formación de Cristo, pues, fuera del evangelio. Este hombre no estaba siendo formado, créalo.
estaba fuera del Evangelio, no entendía el propósito del Padre, ni estaba participando con dicho propósito, ni estaba Cristo siendo expresado a través de ello, porque la idea del propósito eterno es eso, que Cristo venga a gobernar a través de su cuerpo, la iglesia, y venga a expresarse a través de su cuerpo, la iglesia. Dios operando aquí en la tierra a través de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo. Y este hombre estaba fuera del propósito total. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se desliga del propósito y la voluntad del Señor? Que el propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, bueno, es susceptible de que cree, de darle lugar al diablo. Tenemos que explicar todo. Ahora, ¿por qué murió Ananías y Zafira? Dios mío, otro caso de Hechos capítulo 5. Y luego muchos, bueno, es que el Espíritu Santo los mató, pastor. Que el Espíritu Santo los mató, eso no dice ahí. No dice ahí. ¿Por qué se lo atribuyen al Espíritu Santo? Porque Pedro lo dijo. Pero sin embargo cayeron muertos. Pero ¿qué podemos ver en el caso de Ananías y Zafira? Bueno, primero, que no conocían el nuevo pacto en Cristo Jesús, de esa revelación que le dio el apóstol Pablo. No lo entendieron ellos. No entendieron que eran una nueva creación, no entendieron que estaban posicionados con Cristo en la gloria celestial, no entendieron que ya eran perfeccionados, no entendieron nada de esto. Nada de eso entendieron. Nunca renovaron el entendimiento, nunca hubo una formación de Cristo. Porque era considerable, porque era la transición de la iglesia judía, era solamente una transición para llegar a un nuevo pacto, la iglesia de Cristo. ¿Ok? De judíos y gentiles. Pero Cristo no estaba formado en estos hombres. O sea, era considerable, ¿me entienden? Era considerable que sucedían todo ese tipo de cosas. Y bueno, dice que creaba miedo en ese tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta serie no es crear miedo en la iglesia de Cristo, sino que entiendan la posición que tiene. Y entendamos que necesitamos exponernos a la palabra de gracia, del reino, del propósito, de la verdad presente, para que Cristo siga siendo formado en nosotros. ¿Entendemos? Y que no salgamos con la ignorancia de que, pues es que Dios con un propósito me tiene así, pastor, todo enfermo, con un propósito. Olvides, esas son cosas de primaria, pues. Son cosas de primaria que la iglesia de Cristo está todavía en ese tipo de tinieblas. Ahora, queremos que resplandezca la luz en esas tinieblas que existe todavía en la mentalidad de los hijos, en el alma de los hijos, en el entendimiento de los hijos. Eso es lo que queremos con esta serie. ¿Entiende? Entonces Pablo habló de que Satanás pudiese tener una inferencia en el cuerpo de este hombre. ¿Sí o no? El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción ¿de qué? Del cuerpo, pues. Porque en el Hijo de Dios ya no tiene nada, ¿qué cree? En la nueva creación no tiene nada. Pero hay una mente todavía que está viciada. Hay una mente que está viciada, y esa es la que tenemos que transformar, renovar, para que Cristo sea formado y entender que Cristo sea la plenitud en la iglesia. Muy bien, entonces vamos a Efesios capítulo 1, por ahí nos quedamos. Una vez, cuando Pablo llega al capítulo 4, versículo 27, dice: ni dé lugar al diablo, era porque ya les habló todo lo que ellos eran. Efesios 1:3, bendecidos ya con toda bendición en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 5, adoptados o colocados como hijos, con derecho y herencia. Versículo 7, redención, totalmente redimidos por su sangre y totalmente perdonados, perdón de pecados. Efesios 1:7. Efesios 1:13, sellados con el Espíritu Santo. Vea toda la posición de gloria que tiene la iglesia, no que tenía, que tiene. Efesios 1:11, literalmente tenemos herencia. Y herencia significa todo lo que Él pagó y nos dio por gracia. Ser justificados es una herencia, ser santos es una herencia, ser perfectos es una herencia, claro. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, hay una supereminente grandeza del poder de Dios dada, es el Espíritu Santo impartido en la iglesia de Cristo. Versículo 22, Efesios 1:22,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Es decir, la iglesia está posicionada juntamente con Cristo en lugares celestiales, y toda autoridad, principado, señorío de las tinieblas está por debajo de la iglesia. No tiene autoridad. Por eso le digo, esta serie es en el sentido de entender por qué los cristianos mueren antes de tiempo, porque no entienden todo esto. O sea, para que Pablo llegara a Efesios 4:27, ni dé lugar al diablo, es porque ya les habló quiénes son en Cristo Jesús, todo lo que tienen. Entonces, ¿cuándo se le da lugar al diablo? Cuando no entienden lo que ya tienen, lo que ya son en Cristo Jesús. Cuando no entienden su herencia de hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Todo lo que tiene Cristo Jesús lo tiene la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿O acaso Jesús, cuando anduvo sobre la tierra en su cuerpo, lo que tenía en la cabeza de Jesús no tenía también el cuerpo de Jesús? Es lo mismo, el cuerpo de Cristo tiene todo lo que tiene Cristo. Así como Él es, así somos nosotros en la tierra. Como Cristo es ahorita, así somos nosotros en la tierra, dice 1 Juan capítulo 4. Somos uno con el Hijo. Somos Cristo en la tierra, así es sencillo. Y cuando no se entiende todo esto, entonces Pablo, pues ni dé lugar al diálogo. O sea, ya les dije quiénes son en Cristo. Ya les dije quiénes son. Y no están operando como lo que son, sino están operando conforme una religión les habló. Que son pecadores, que no sirven, que no valen. Pecadores salvos por gracia. Y así los trata mucho ministro. Meten condenación. La condenación ha sido una de las cosas por las cuales los hijos han muerto antes de tiempo. Entonces el diablo no tiene nada de nosotros. Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más quiere la iglesia? ¿Qué más necesita conocer la iglesia sino esa autoridad, esa posición de honor y de autoridad? Cuando tú entiendes lo primero, Efesios capítulo 1 y capítulo 2, que de ambos pueblos hizo una nueva creación también. Un solo hombre, una nueva creación, les está hablando en Efesios capítulo 2. Cuando entendemos realmente quiénes somos en Cristo Jesús, pues ya no vamos a andar haciendo lo secundario. Ya no vamos a andar haciendo lo secundario. Y luego vamos a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Literalmente estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito, brevemente. Ese misterio literalmente es la manifestación de Cristo. Cristo en nosotros, porque ya lo habló en Colosenses también. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Era el misterio realmente de Dios, era el misterio, la revelación de Dios manifestado en carne. Ese era el misterio de Dios. Y la revelación, el misterio de Cristo era Cristo unido, que creó la iglesia unida al Cristo eterno. Luego dice Pablo, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Siempre el misterio, todo lo que estuvo oculto en tipos, figuras, en simbolismos en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, todo ello que cree venía a simbolizar la venida y la aparición de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y no nada más eso, la idea era que Cristo viniera a operar a través de su cuerpo, la iglesia. Dios manifestándose en carne a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus propios santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Literalmente es una revelación del Espíritu Santo que se revele ese propósito eterno del Padre, que es la manifestación de Cristo, Dios mismo manifestado en carne. Y Dios mismo manifestado en carne, pero también impartido en la iglesia de Cristo.
y operativo a través de la iglesia. Pero una iglesia de Cristo que no entiende todo esto, mi hermano, no entiende el propósito eterno que Dios hizo en Cristo, no entiende todo esto, no entienden por qué están en la tierra. No hay una visión, un proyecto por lo cual ellos puedan añadirse a participar en el propósito eterno. Y luego se preguntan por qué mueren antes de tiempo los hermanos, porque no conocen el propósito ni la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús. Versículo 6. Misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Ve el misterio? Ese es el misterio de Cristo. Ese es el misterio que habló en el versículo 4, leyendo lo cual puedes entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Ya no más pecadores, ya no más pecadores salvos por gracia, ya no más. Y si no se entiende eso, entra un espíritu de condenación, una mentalidad de condenación, mi hermano, que está matando a los hijos, no, ignorando ese pacto que Dios hizo en Cristo Jesús. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. ¿De qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, ¿cuáles son las riquezas de Cristo? La mayoría ignora, una gran parte de la iglesia de Cristo ignora las riquezas de Cristo. Y una de las riquezas es que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, perfeccionados gratuitamente por su gracia, santos gratuitamente por su gracia, posicionados juntamente con Él en lugares celestiales gratuitamente por su gracia, hijos, herederos y coherederos con Cristo gratuitamente por su gracia, no por nuestras obras. Son las riquezas de su gracia. Identidad de hijos, no de esclavos pecadores. Y luego dice el versículo 9: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Realmente estaba escondido para los profetas y para los que viven en el Antiguo Testamento. Todo eso estaba escondido, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, la iglesia es la que debe dar a conocer literalmente todo lo que pudiera estar operando en las tinieblas aquí en la tierra. Y luego dice, ¿cómo? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo el propósito de Dios siempre lo hizo en Cristo. Todo estaba centrado en reunir y reconciliar todas las cosas en Cristo, las que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra. Cielo y tierra se separó por el pecado de Adán, y nuevamente Dios viene a reconciliar y a reunir todo aquello que estaba literalmente extraviado, perdido, y Dios viene a unirse ahora con el ser humano, depositando un nuevo espíritu y haciendo una nueva creación, el cuerpo de Cristo. Por eso siempre todo propósito eterno Dios lo hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fuera de Cristo no hay ningún propósito. Porque muchos se están enseñando, oye hermano, pues ¿sabías tú que tienes que cumplir los mandamientos para portarte bien? Entonces, ¿qué tiene que ver con Cristo eso? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Guardar mandamientos. Y mucho predicador está enseñando el bien, dándoles de comer del árbol del bien y el mal. Pórtense bien, Filigonio, no te portes mal, Anastasio. Los tratan como niños. Nunca pueden crecer en el conocimiento ahora de quiénes son en Cristo Jesús. Y esa ignorancia, mi hermano, ha traído a que la iglesia, si no conocen el propósito, entonces ¿qué se les ha enseñado por tantos años? Eso
ha destruido a los hijos de Dios. Por eso han muerto antes de tiempo, porque no conocen el propósito que Dios hizo en Cristo Jesús. Todo lo hizo en Cristo Jesús. Reunió todas las cosas en Cristo. Cristo como el todo en todos. Fuera de Cristo no hay nada más. Y todos se ponen unos medios ahí divagando en sus mentes, diciendo todavía que Dios pues te rescata y te salva de las tinieblas y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Esas son las campañas evangelísticas, pues, para luego venirte a decir, ya que te congregas en una congregación cristiana o de la denominación que sea, ya cuando llegas ahí entonces te tratan de pecador, que no vales nada, que no sirves, que no tienes herencia, que necesitas para poder ser bendecido, necesitas primero comenzar a obedecer preceptos y reglas del que impone el pastor en ese lugar. ¿Usted cree que va una formación de Cristo en ello? Hay más condenación que vida de Cristo impartida en ellos. Hay más condenación que entender la herencia que tienen en Cristo. Hay más condenación que entender las riquezas de la gracia, las riquezas de Cristo. Hay más condenación que entender la posición que tienen. Hay más condenación. Y la condenación siempre va a traer como consecuencia miedo y temor, y el temor va a traer un castigo, una consecuencia, como dijo el apóstol Juan. Gran parte de los hijos cuando mueren por el temor y el miedo que tienen. Uno, haberle fallado a Dios porque en algún errorcito que cometieron. Ellos creen, el temor está trayendo esa muerte prematura, físicamente hablando, estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron tan sugestionados por la serpiente en la mente que no entendieron que ya ahora están en Cristo Jesús. Están tan sugestionados en la mente que no entendieron que ahora, y que andan pensando continuamente, ¿iré a perder la salvación o no la iré a perder? Si Cristo viene en el arrebatamiento, ¿me iré a ir o me iré a quedar? Porque eso están enseñando, mi hermano. Fue una de las causas por lo cual me salía la palabra de fe yo. Que estaban enseñando que si venían en el rapto te ibas a quedar. Que depende cómo te hayas portado en la semana, te ibas a quedar. Imagínense. Lamentable, pero cierto. Si usted es la persona que cree en el arrebatamiento, ¿usted cree que si viene el Señor se va a quedar porque se portó mal por sus malas obras? ¿Se va a quedar? ¿O realmente es merecedor por la sangre del Cordero? Porque está en Cristo Jesús, porque está sumergido en el cuerpo de Cristo, porque está bautizado en el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él, mi hermano. ¿Cómo usted puede pensar que voy a perder la salvación? Si viene Cristo me voy a quedar, porque en la semana que creo pasar me tomé una agüita así de color, así color. ¿Qué tenía cebada, pastor? Era cebada, seda, sí. Estaba añejado, era un tepache, pastor. Dios mío, la gente. Ay, por Dios. Es lamentable, ¿eh? Lamentable, pero ay. Que se van a quedar porque tomaron algo y al rato se lo desecharon y ya se fue. Entonces, primeramente cuando te lo tomas, ya te condenaste y te vas a quedar en el rapto. Pero una vez que lo echas por el caño, como dijo el Señor Jesús, o sea, como dijo Él, no contamina lo que sale de la boca, sino, bueno, lo que entra de la boca, sino lo que sale de la boca, ¿verdad? Entonces, al rato que se fue por la tubería y todo el rollo, y ya, entonces ya otra vez, sí, ya mereces otra vez irte en el arrebatamiento o en la segunda venida de Cristo. Dios mío, pura condenación, mi hermano, que ha traído temor. Y alguien que está así continuamente, que le están enseñando que se van a quedar, que no se van a ir, que son pecadores y que no merecen irse con Cristo. Imagínense qué conciencia traen. Salen a la calle y ya no saben si los va a atropellar un automóvil ahí o se les va a atravesar, no sé, un perro los va a morder y les va a pegar la rabia y se van a morir. Ya no saben. No saben si van a quedar el día de mañana o no, porque se sienten condenados. ¿Sí sabía que eso atrae a la muerte? ¿Atrae el mismo Satanás, el diablo?
Andar atemorizados que si se van a morir o no se van a morir. No es el diablo, es la persona, el Hijo de Dios, que anda atemorizado, que se va y cree que se va a morir. Está creyendo en su corazón que se va a morir porque la regó, porque falló, porque le falló a Dios. Todo por la condenación que le metieron. Fueron palabras, semillas de palabras que se le metieron en su corazón y crearon, que se le metieron en sus oídos y creó un temor en el corazón. Lo contrario a la fe es el temor, mi hermano. La fe, que es seguridad, confianza, eso es fe. ¿Y qué es lo contrario a la fe? Pues el temor, la inseguridad, que no sé si van a vivir o van a morir, no saben. Mi hermano. Y luego se preguntan, ¿por qué se murió el pastor Anastasio? En estos 2 años que pasaron de problema mundial, ¿por qué se murió el pastor Anastasio? ¿Usted cree que no es doloroso para el Señor cuando muere uno de sus siervos? Uno de sus hijos. Como el Salmo, ¿qué dice aquel que vimos? El 116, ¿no? 20, algo así. Que dice, no dice que es estimada ni que es valorada la muerte de sus santos. ¿No dice eso? Dice que es costosa y tiene un gran precio para el Señor la muerte de sus santos. Le duele, le cuesta. ¿No es valiosa? ¿En qué momento se empezó que es valiosa la muerte de un hijo de él? Porque malinterpretado en el Salmo 116, 20, creo que ese es, ¿no? Porque una traducción dijo que es honorable y valiosa y estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos, estimada, pero no entendieron que eso en el hebreo, en las diferentes acepciones de traducción, significa que es costosa, le cuesta la muerte de sus santos. Está como el que dice que se agarró a Proverbios y dice, Señor, no me dé riqueza ni me des pobreza, dame el pan necesario. Y por eso están todos pobres, porque están declarando continuamente, es que Señor, no me des ni mucha riqueza ni mucha pobreza, porque me voy a envanecer, Señor. Es más, me voy a salir del evangelio y me voy a ir a agarrar la banda del recodo, allá los recoditos a Mazatlán. Señor, si me dan mucho dinero, no me des mucho dinero, ni mucha riqueza, pero manténme con el pan necesario, porque con eso no me voy a envanecer, ni me voy a salir de tu palabra, ni de tu evangelio. Mi hermano, es el corazón de la gente, no es el dinero, es el corazón de la gente. Pero ¿por qué siguen declarando, diciendo, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, ni dame el pan necesario? Por eso toda la vida van a estar trabajando con el pan necesario, aunque ya somos herederos de todo. Pero en fin, la idea es que dar a entender primero esa posición de gloria y de honor que tenemos, el propósito eterno que Dios hizo, y siempre ese propósito fue en Cristo Jesús. Y luego viene Efesios capítulo 3, ya no nos va a alcanzar el tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 12. Conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo que ese fue el propósito? Todo lo reunió, todo lo hizo para que todo fuera reunido en Cristo, ¿ok? Todo fuera reconciliado y unido a Cristo inclusive. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted entiende el propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, dice, entonces en quien tenemos seguridad. Eso nos da entender el propósito eterno en Cristo, ¿ok? Él como el todo, Él que vino a reunir todas las cosas o unir todas las cosas que estaban separadas, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. En Él tenemos seguridad y acceso con confianza. O sea, eso nos da seguridad, mi hermano. Eso nos da seguridad de entender que todo lo hizo en Cristo Jesús, y que fuera de Cristo cualquier tema, cualquier doctrina, cualquier enseñanza y todo lo que queramos ver que esté fuera de este propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, no está alineado al evangelio, no es el evangelio de Cristo. Imagínense que vino a morir en la cruz y por su llaga fuimos sanados. Y estoy hablando de una salvación de peligros temporales, soso. Eso significa también soso. Imagínense. Y de repente, si todo lo vino a hacer en Cristo Jesús, lo primero que hizo en Cristo
Jesús, ¿qué fue? Quitar el pecado de en medio, ¿no? Y el pecado era el que traía las consecuencias de muerte prematura, de pobreza, Génesis capítulo 3, de que iba a haber personas enfermedades, de la muerte prematura de Abel. Todo eso entró como la maldición que entró en la tierra. Ahora Él quita el pecado y que quita toda la maldición. Ya no hay maldición, no existe la maldición. ¿Qué es lo que le hace falta al Hijo? Pues que Cristo sea formado y entender todo lo que son en Cristo. Entender este propósito eterno que Dios es un Cristo, en el cual tenemos seguridad. Eso es lo que nos da el propósito eterno. Nos da seguridad. Así de sencillo. Todo aquello que esté fuera de Cristo le va a dar siempre inseguridad. Todo aquello que está fuera de Cristo le va a dar inseguridad. Muy bien, pues hasta ahí por el día de hoy la dejamos. Estamos viendo su posición en Cristo, pero también estamos viendo que parte de la iglesia de Cristo le da autoridad, autorización al enemigo para, uno, por las falsas enseñanzas que realmente no traen la formación de Cristo, por la mezcla de pactos, por lo que usted le quiera llamar. Pero a fin de cuentas, lo más importante de todo esto es que yo creo que voy a ser saciado, que soy saciado y seguiré siendo saciado de larga vida, y viviré después de los 90, si se me ocurre irme a los 95, a los 100 años. Así de sencillo, porque yo sé y conozco su propósito que hizo en Cristo Jesús, y entiendo que en Cristo Jesús ya tengo todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad como una añadidura para poder contribuir con ese propósito eterno, que sea Cristo literalmente impartido a esta humanidad para crear y seguir aumentando y creciendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Muy bien, pues Padre, te damos gracias en esta gloriosa noche. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad de aprender estos principios eternos y gloriosos en Cristo Jesús, por entender esa posición de honra, de honor que ya tenemos, Señor. Gracias porque cada día tú eres más formado en cada uno de nosotros. La idea es que seamos conformados a tu imagen y seamos operativos, Señor, aquí en ese propósito eterno, y tú puedas venir a manifestarte a través de nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, precioso Cristo. Te honramos en esta gloriosa y maravillosa noche. Gracias porque ahora podemos entender una parte del propósito eterno que tú hiciste solamente en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Reunir todas las cosas y unir todo aquello que estaba fragmentado en los cielos y en la tierra. Unir nuevamente esta humanidad con Cristo para que esta humanidad pueda expresar y pueda ser dirigida por esa cabeza gloriosa que es Cristo. Y tú, Padre, te manifiestes, porque esa es tu idea, manifestarte a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Fuera de este propósito no hay nada más, y todo aquel que no entiende este propósito declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en cada uno de ellos, y sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria. Señor, agradecidos por tu amor y tu verdad, agradecidos por el Cristo eterno que ahora depositaste en nosotros, por hacernos tu cuerpo, tu iglesia, por darnos a entender las riquezas de tu gracia, el ser justificados, perfeccionados y santos, y posicionados en los lugares celestiales. Gracias porque estamos unidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación, porque tú no tienes relación con las tinieblas, Padre. Tú eres luz y en ti no hay tinieblas, Señor. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Y ahora conocemos esa maravillosa y perfecta voluntad
que a través de Cristo todo fue reunido, que a través de Cristo estamos completos y plenos. Gracias te damos, Señor. Gracias, sabemos que no moriremos antes de tiempo, sino que viviremos larga vida sobre la tierra y una eternidad que a partir de ahora ya la tenemos aquí en la tierra. Gracias por esa eternidad que has depositado en nosotros. Gracias por esa posición de honor donde a través de tu palabra nos das ese entendimiento que ya tenemos, Señor. No somos pecadores perdonados, sino somos hijos amados. Y en esa herencia permanecemos aquí en la tierra. Y sé que viviremos muchos años sobre la tierra, porque ahora entendemos el propósito y tu voluntad, precioso Padre Celestial. Y ahí permaneceremos sumergidos, unidos a Cristo. Y ahí mismo tenemos protección divina. Y ahí mismo tenemos rescate y salvación de peligros temporales. El sozo glorioso manifestándose en cada área de nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad de usarnos como vasos útiles para que tú y tu poder y ese poder que has depositado en nosotros se manifieste para esta humanidad, Señor, que está en tinieblas. Gracias por hacernos la luz de este mundo también, Señor, porque tú eres nuestra luz y tú habitas en nosotros y podemos reflejar esa luz a esta humanidad que está en tinieblas para que te conozca. Gracias, Cristo, por ese amor tan grande, por tu bondad y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor, te damos y nos despedimos de cada persona que estuvieron reunidos en este servicio, cada persona que estuvo conectada. Bendecidos en Cristo, cada uno de ustedes les saludamos, un fuerte abrazo para ustedes, de los que estuvieron acá reunidos aprendiendo todo esto, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que la luz de Cristo puede iluminarles un poco más acerca de este tipo de temas. Sabemos que son temas controversiales, que temas complicados a veces de entender, pero dispongamos nuestro corazón a entender quiénes somos en Cristo. Muy bien, pues saludamos a la pastora Luz Marina, a Rosalba, a todos los que estuvieron conectados de fuera, Raquel y todos los que estuvieron ahí, y ahorita no puedo ver sus comentarios porque quedaron en el segmento anterior, pero creemos que crecemos un poco más en Cristo Jesús cada vez que oímos la palabra de gracia y de justicia y de reino. Y les recuerdo que acá tienen una familia en Jalisco, una familia en Cristo Jesús, así como todos los viernes a las 7:50, también los domingos a las 12 del mediodía estaremos transmitiendo acerca, estaremos viendo este tema que se llama Vacas Sagradas, el propósito y la voluntad de Dios. Muy bien, pues nos despedimos. Gracia y paz a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Por estos medios nos comunicamos. Bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo.